Buenos días a todos nuestros hermanos, a nuestros pastores. Bienvenidos a esta nueva escuela bíblica. Daremos inicio a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Dulces Momentos Consoladores, que se encuentran en la página 162 de nuestro himnario. Página 162 de nuestro himnario, Dulces Momentos Consoladores. Dulces momentos consoladores, los que me paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores, veo al Salvador Cristo Jesús. Veo sus brazos de amor abiertos que me convidan llegar a él, y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel de sus heridas, la viva fuente de pura sangre veo manar, y salpicando mi impura frente la infame culpa logro borrar. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación, su noble frente mustia inclinada, y consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo, junto a la cruz. Amén. Le invito a que demos gloria al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, sin duda cerca de ti son dulces momentos. Sí, sí. Y para ello, Señor, tú viviste un proceso muy difícil que mi mente, Señor, no logra entender, Así es. no logra dimensionar. Dios eterno, solamente me resta decirte gracias, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que hiciste por mí, Señor, al vivir este proceso tan maravilloso que trajo dulces momentos a mi vida y a mi alma. Señor, en pecado nos presentamos delante de ti esta mañana. El pecado que siempre me aleja de ti. Señor, mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes, mis obras no siempre te honran. Y es por eso, Señor, te ruego en esta mañana, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones con las cuales llegamos, Señor, buscando tu rostro. Queremos encontrar este dulce momento, encontrar, Señor, contigo, nuestro Maestro. Y para ello, Señor, nuestra casa debe estar limpia. Por eso te rogamos en esta hora, limpia nuestro ser. Por la fe, Señor, sentimos ese bálsamo que desciende desde la mollera de la cabeza hasta las plantas de nuestros pies, limpiándonos, haciéndonos aptos, Señor, para poder entronizarnos con tu presencia, para poder estudiar, Señor, la palabra tuya que has dejado. Señor, tú eres nuestro Maestro, quien nos revela tu palabra. Y por eso te pedimos, Señor, que esta lección pueda ser, Señor, un cimiento en nuestra vida espiritual. Esta lección, Señor, podamos aprender un poquito más de ti, Señor, para estar más cerca. Te presento, Señor, desde el más joven hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Todos, Señor, queremos aprender. Por eso te pedimos en esta hora, hazte presente en la vida de cada uno de nosotros, porque solo tú conoces nuestra necesidad. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor estamos observando el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, con la ayuda del Señor estaremos observando versículos 5 al 7, pero daremos lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Siempre es bueno leer la palabra del Señor. Algún trocito de algún versículo empieza a grabarse en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 17 del capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Lo haremos alternadamente y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre,
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor, alumbra nuestro camino en esta mañana. Alumbra, Señor, nuestro corazón. Señor, el que ha llegado triste, el que ha llegado desesperanzado, el que no tiene fuerza, Señor. Te pedimos especialmente por ellos, para que tú, Señor, renueves esas fuerzas, renueves, Señor, ese aliento de continuar en este maravilloso caminar que es por fe. Queremos vivir, Señor, estos dulces momentos consoladores en medio de tu presencia. Y para eso te pedimos ayuda, Señor, para vencer todo lo que estorba tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada corazón que te busca en esta mañana. Tu palabra nos enseña que erramos porque ignoramos tu palabra. Estamos tratando de aprender, Señor. Tú eres nuestro maestro, pero el poder proviene de ti. Y el poder de Dios, dice tu palabra, el poder proviene de ti. Muéstrate, Señor, a cada uno de nosotros conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias doy al Señor por esta oportunidad que el Señor nos brinda de poder estar una vez más estudiando la palabra del Señor. La palabra del Señor es insondable. Ella siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros. El alumno que quiere aprender, ¿no es cierto?, en el colegio, debe tener algunas características, como por ejemplo prestar atención, ¿no es cierto?
eso trae a nuestra vida dulces momentos consoladores. Nos damos cuenta que en cada circunstancia de nuestra vida, nuestro Señor, a través de su palabra, tiene algo que decirnos. Nuestro Señor, a través de su palabra, nos alienta, nos disciplina, nos redarguye, nos exhorta, nos va mostrando este camino que no es ancho, es un camino angosto, que sin duda por nuestros propios esfuerzos, obras y méritos no lo vamos a conseguir. Y es por eso que necesitamos tener esta comunión siempre con nuestro Dios, siempre, en todo momento. En todo momento invocar el nombre del Señor. En tu nombre, Señor, mis hijos van al colegio mañana. Antes de salir, Señor, acompáñalos. ¿Qué estamos haciendo? Se lo estamos encargando al Señor. Lo estamos dejando en la mano del Señor, pero también estamos invocando su nombre. Señor, tengo que realizar esta materia, Señor, tengo que realizar este trabajo. Cada uno en las actividades que tiene, invocando el nombre del Señor. Esta comunión tan necesaria. El Señor ha dejado algo tan maravilloso en nuestras manos, la oración. Nuestro pastor Felipe dice, es una conversación. Piense usted que está conversando con Dios, que le está contando lo más íntimo. Así, y su palabra son el fundamento por el cual nosotros, alumnos, hijos de Dios, vamos avanzando en esta vida, en esta caminada. A veces hay cosas que no entendemos, a veces hay cosas que nos sobrepasan, no logramos dimensionarlas. Sin embargo, si usted y yo le hemos entregado nuestra vida a Dios, Él está haciendo lo mejor por nosotros. Todas las cosas a la postre redundan para bien a los que Dios ama. Esta es una maravilla. Esto es algo grandioso que vive el Hijo de Dios, el creyente, aquel que ha entregado su vida, que ha aceptado a Jesús en su corazón. Porque si nosotros nos remitimos a nuestra vida anterior, a nuestra vida sin Dios, vamos a encontrar otra realidad que es totalmente distinta. La realidad de un hombre sin Dios no tiene buenas noticias. El apóstol en estos primeros versículos comienza inmediatamente hablando para quienes han recibido las buenas nuevas. El Evangelio de Dios. El Evangelio, como hemos visto ya en las clases anteriores, que desde siempre estuvo en el plan de Dios, que llegados los tiempos a través de los profetas, lo anunció y en la plenitud de los tiempos su Hijo se hace presente en la humanidad caída. Recordemos que la humanidad fue destituida de la gloria de Dios en el huerto del Edén. Antes de eso, la relación que tenía Dios con Adán, nuestro primer padre, era una relación muy íntima, era una relación muy especial, era una relación plena, que es lo que ahora nuestro Señor Jesucristo, al hacer ese sacrificio, como lo vimos en la clase anterior, el domingo pasado, al venir del linaje de David, al ser hijo de Dios,
al pasar por todo lo que vivió acá en la tierra, nos trajo estas buenas nuevas. Y en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de enseñar, nos mostró estos atributos de Dios. El hombre, antes de entregarse a Dios, vive otra realidad. Por lo tanto, son buenas nuevas. Son. Para nosotros son buenas nuevas. Ayer se acercaba un joven muy triste, muy desesperado a la casa del Señor. Vino acá a hablar con nosotros. Pastor, ya no sé qué más hacer. Lo he perdido todo. Miro hacia adelante y no tengo nada. Todo lo he perdido, todo. Un hombre sin Dios. El hombre con Dios no puede tener nada en los bolsillos, pero lo tiene todo porque tiene a Cristo. Tiene estos momentos consoladores, las promesas de Dios que están en su palabra. Las tomamos por nuestras, nada te va a faltar. Y siempre pensamos en lo material. No te va a faltar nada emocionalmente, no te va a faltar nada espiritualmente, ni materialmente. Agua y pan no te va a faltar. Nuestro pastor Felipe dice, no, y no solo agua y pan, hay mantequilla, hay chanchito, hay quesito, hay otras cosas. Hay mermelada, hay paté. No es solo agua y pan. Pero el soporte que nos da Dios a nosotros para poder estar en este camino es magnífico. Es enorme. Porque no teniendo nada lo tenemos todo. Un hijo gravemente enfermo a las 3 de la mañana, ¿qué hacemos? Doblamos nuestra rodilla. Doblamos nuestra rodilla. El hombre que estaba ayer acá me decía, el enemigo ha tomado posesión de todas mis cosas. Todas las noches le pido a Diosito que me lleve. La aflicción del hombre sin Dios. El pecado al cual el hombre sin Dios está preso, el pecado, tiene muchos ribetes, pero hay 4 que llevan al hombre a esta desesperación. En primer lugar, el pecado nace a partir del egoísmo de la persona, el egocentrismo tan grande. ¿Qué es lo que hizo el enemigo de nuestras almas, Lucifer? ¿Cuáles fueron las palabras que él dijo? Mire usted el egocentrismo. Cuando Satanás cayó, lo hizo por tratar de imponer su propia voluntad sobre la voluntad de Dios, declarando abiertamente su rebeldía en 5 ocasiones. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas. Subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se da cuenta cómo el egocentrismo hace parte, el egoísmo, el pecado, ¿no es cierto?, tiene su raíz en este egocentrismo de una manera tal que Adán y Eva pensaron, no, podemos hacerlo mejor que Dios. Lo mismo hicieron ellos. El hombre también cayó por esa misma intención de hacer su propia voluntad cuando Adán y Eva prefirieron su propia manera de entender el bien y el mal por encima de las rotundas instrucciones de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. El egocentrismo, el egoísmo del hombre que lo lleva a estar preso en el pecado. 2, 16 y 17. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nos vamos al capítulo 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre actuando por sí mismo, tomando sus propias decisiones, encontrando lo que es mejor para él. Eso me recuerda un poco la sociedad que vivimos en estos días. Y que es la sociedad de siempre, porque el hombre sin Dios, que está esclavo del pecado, está esclavo de este egocentrismo, que lo llevan a hacer, pero es que porque yo necesito. Es tal el egocentrismo que después le echamos las culpas a los demás. Es que mi papá no me enseñó, es que la culpa es de Dios, y terminamos culpando a los demás. El hombre que no se reconoce pecador, el hombre que no se sujeta. Esa es la condición del pecado. Por eso que estos dulces momentos consoladores son tremendos para el Hijo de Dios, que ha sido cambiada esta realidad. Hay otro subproducto del pecado que tiene que ver con la culpa. La culpa es una señal que Dios coloca en el corazón de que estoy haciendo algo equivocado. Pero el hombre sin Dios que no llega a arrepentirse para recibir el perdón por ello y recibir esas palabras magníficas, fue quitada tu culpa. El hombre sin Dios vive con eso y hace cualquier cosa para tapar, para acallar esa voz que siente en su interior. Entonces eso lo lleva a conducir caminos, ¿no es cierto? Posesiones, dinero, sexo, drogas, para tratar de acallar toda esta condición del hombre. El egocentrismo más la culpa, malas noticias, malas noticias. Esto mismo lleva a un tercer característica del pecado, que es la falta de sentido. La falta de sentido. Qué maravilloso es uno de los días físicamente más exigentes, es el día del Señor, el día domingo. Empezamos temprano, hay muchas cosas que hacer. La carne se resiente, ¿no es cierto? Quiere reclamar, pero qué maravilloso es tener un camino claro por el cual andar. Qué lindo es poder decir, gracias Señor, pude estar en la escuela bíblica, aprendí un poquitito más. A la tarde tenemos otra cosita, después el culto, después hay que preparar la casa del Señor, muchas cosas. Qué lindo es poder tener un Dios a quien servir, un Dios verdadero. Tiene sentido. El pecado te quita el sentido de la vida y todo queda ensombrecido, porque el entendimiento está entenebrecido. Y la falta de sentido lleva a la desesperanza. Malas noticias.
malas noticias para el hombre sin Dios. Por eso que son estas las buenas nuevas de Dios. Son buenas y nuevas. Abrimos los ojos en la mañana y decimos gracias, Señor, por este nuevo día. Prepara este día para mí, Señor. Que este día puede ser en tu presencia. Conduce mi camino, Señor. Conduce mis pensamientos. Guárdame del mal, Señor. Queremos estar aptos para poder estar en condiciones de tener esta relación plena con nuestro Dios. Qué maravilloso es tener a Dios en nuestros corazones. El venir de nuestro Señor Jesús a esta tierra pasa por este cambio transformador que tú y yo por misericordia hemos vivido. Por misericordia de Dios hemos alcanzado al creer en su Hijo Jesucristo. El domingo pasado veíamos, ¿no es cierto?, cómo Dios se muestra a través de su Hijo. Veíamos el Evangelio según San Juan. Así como yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Dios quiere esta relación, quiere restablecer esta relación maravillosa en donde le da sentido a la vida, porque ahora no es una vida cualquiera, es la vida eterna, donde tenemos una esperanza maravillosa. Quienes tenemos por misericordia hermanos en la fe como mi padre, mis abuelos, mi pastor, hombres que abrazaron esta fe. Tengo la esperanza de verlos, de reencontrarme con ellos, de poder estar junto a ellos. Recordando a nuestro pastor Bernabé, que hace una semana que el Señor me permitió visitarlo, luego el día lunes en la madrugada supimos que él había partido a la presencia del Señor, y uno de los pastores que estaba allá, que cuando participamos del servicio, uno de los pastores que estaba allá decía, ahora debe estar haciendo lo que siempre dijo. Dice que cuando iba a llegar a las mansiones celestiales, el pastor Bernabé lo primero que iba a hacer era dar vueltas carnero en las calles de oro. Llegando allá me voy a poner a dar vueltas carnero, decía. Un hombre de Dios, alegre, con el cual nos vamos a encontrar. Una esperanza. Qué lindo es, qué maravilloso, qué buenas nuevas han llegado a nuestra vida, a nuestros corazones, que nos permiten ahora, como dice los versículos de nuestra lección del día de hoy, a partir del versículo 5, qué maravilloso es Dios, cómo cambia la realidad del hombre y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Puras bendiciones espirituales. Aquí no hay bendiciones materiales, ¿no? Bendiciones espirituales para el espíritu. El espíritu que sostiene la emoción que sostiene el cuerpo. El hombre que está preso en el pecado nada de esto tiene. Todo está ensombrecido, entenebrecido. Intentará hacer algunas cosas. Ya he oído expresiones de hijos que le dicen a los padres, yo no te pedí venir. ¡Qué falta de sentido a la vida! Es derrotado antes de empezar la vida. Jóvenes de 12, 13 años, yo no te pedí venir. Ya empezamos derrotados y ya empezamos aplastados. ¡Qué malas noticias! ¡Qué malas noticias para el hombre sin Dios! Por eso no miremos, no despreciemos una salvación tan grande,
tan grande que ha cambiado tu realidad, mi realidad. Todo es maravilloso, todo es lindo, hasta el pancito duro es rico con el Señor, porque Él cambia y transforma todas las cosas. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Es necesario un pasaje, es necesario hacer algo. Hay que confesar a nuestro Dios. Tengo acá una experiencia que quiero compartir con ustedes que refleja un poco este pasar que requiere todo cristiano. Dice: es una experiencia muy linda que refleja. Se cuenta la historia de un hombre muy acaudalado, quien poseía muchos tesoros de arte de valor inestimable. Su hijo único era bastante corriente, pero amado con gran tesón. Cuando el hijo murió, inesperadamente siendo aún joven, el padre quedó tan profundamente entristecido que él mismo murió pocos meses más tarde. La última voluntad del padre estipulaba que en el momento de su muerte, todas sus obras de arte debían ser colocadas en subasta pública y que un cuadro de su hijo debía subastarse en primer lugar. El día de la subasta, esa pintura específica se puso en exhibición y se abrieron las licitaciones. Debido a que ni el niño ni el artista eran bien conocidos, pasó mucho tiempo antes de que se hiciera la primera oferta. Por último, un servidor del padre durante mucho tiempo y amigo del joven fallecido ofreció tímidamente 75 centavos, que era todo el dinero que tenía disponible. Cuando no hubo otra oferta, la pintura fue entregada al sirviente. En ese punto se detuvo la subasta y un oficial leyó el resto del testamento, en el cual se especificaba que aquella persona que demostrara el interés suficiente en su hijo como para comprar el cuadro, habría de recibir también todas sus demás propiedades. Era necesario comprar el cuadro de ese niño. No era conocido, ninguno de los dos eran conocidos. Pero quien aceptara, quien comprara ese cuadro, tenía derecho a todas las propiedades, era muy acaudalado. Por lo tanto, sin duda que por el amor a ese hijo, ese cuadro, ese siervo ganó mucho más. Dios, eso es lo que pide de nosotros. Y que nuestra fe en esta mañana, a través del poder de su palabra, sea aumentada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este relato conmovedor ilustra la provisión que Dios ha hecho en favor de la humanidad caída. Cualquier persona que ame y reciba a su Hijo Jesucristo heredará la mansión del Padre Celestial. No es poca cosa. Hoy el Señor nos quiere estremecer un poquitito. Pablo, muévete un poquito. Vas a recibir la mansión del Padre Celestial. Y con ello vienen las bendiciones de Dios. Creer en Jesús, aceptarlo en nuestro corazón como que Él es el Salvador, que Él resucitó de entre los muertos, fue muerto por mi culpa,
y nos da ahora entrada a estas buenas nuevas maravillosas de Dios para el creyente, para el que cree. Vamos a entrar con la ayuda del Señor en nuestra lección. Las buenas nuevas de Dios se titula la lección. El domingo pasado veíamos cómo Dios se reflejaba en su Hijo para mostrarlo, ese Dios que estaba encubierto, que ningún ojo lo ha visto. Dios se hace muestra a través de su Hijo para salvar al hombre. Y al aceptarlo ahora, hoy día el Señor nos trae estas buenas nuevas. Al aceptarlo en nuestro corazón, cualquier persona que ame y reciba a su Hijo Jesucristo heredará la mansión del Padre Celestial. Jesús, que por amor se ha entregado, que por amor a ti y a mí entregó su vida, para que ahora también tengamos esta entrada, por quien recibimos la gracia para la obediencia a la fe, por amor de su nombre. Bendiciones espirituales, amor, fe, gracia. Todo esto nos lo da Dios para que lo vivamos aquí, en nuestro día a día, en nuestro presente. En el punto 1 de nuestra lección dice, la provisión de Dios. Mire cómo es maravilloso nuestro Dios al aceptar a Jesús en nuestros corazones, de esa humanidad caída que no tenía ningún futuro, que está derrotada antes de empezar, que no tiene ningún sentido, que no tiene esperanza, que el egocentrismo y el egoísmo no permite ver más allá, que trata de apabullar las voces de la culpa en su corazón. Al aceptar a Jesús en nuestros corazones, al aceptar a su Hijo, al recibir a su Hijo por fe, el creyente es bendecido con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a comenzar desde el sur, desde Pucón, leyendo las referencias. Voy a pedir entonces a nuestra hermana Silvana, de nuestros hermanos que se encuentran sin cámara, que quieran participar de la lectura, pueden levantar su manito. ¿Doy lectura? Amén. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios, Dios soberano, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con algunas bendiciones. No. Depende de cómo yo me comporte, son las bendiciones de Dios. No, no. El versículo nos muestra que es con toda bendición espiritual, toda, completa. A medida remecida, no es solamente llena, no, se llena, se remece y se transborda. Esa es la bendición espiritual para el creyente que acepta, que cree en Jesús.
después de estar presos, donde el enemigo nos hace creer que en los placeres de esta vida estamos más que bien, pero eso dura unas horas. Luego viene el vacío, luego viene la culpa, luego viene la desesperanza. Aparecen. Y mientras más va pasando el hombre por esta tierra, cada vez esto se hace más notorio en su vida. El hombre sin Dios. Sin embargo, el creyente que acepta, el creyente que cree en Jesús, es bendecido con toda bendición espiritual. Podemos leer algunas de estas bendiciones espirituales que el Señor nos ofrece en Gálatas capítulo 5. Tenemos maravillosamente la condición del hombre sin Dios, la condición del hombre con Dios. Vamos a leer ambas. 19 del capítulo 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne. Estos son los que están presos bajo el pecado, el egocentrismo, el egoísmo, la culpa, la falta de sentido y la desesperanza. Son características, dentro de otras, del pecado. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El hombre sin Dios, preso del pecado. Ahora, ¿quién cree en el Señor Jesucristo? ¿Quién lo acepta en su corazón? ¿Quién lo recibe esta gracia maravillosa? Con la ayuda del Señor veremos la próxima semana que la gracia, no hay nada que yo pueda hacer para mejorar la gracia, porque la gracia de Dios es perfecta. Ni siquiera depende de mi conducta. Por eso que el Señor no te dice, oye, arregla tu vida para venir a Cristo, mejora un poquitito. No. El Señor nos dice, ven tal como estás. Pero alguien puede decir, es que el pastor no sabe. No. El Señor te dice en esta hora, ven tal como estás, tal como estás. Van a venir pensamientos que te van a decir, no soy digno. No, el Señor te dice en esta mañana, ven tal como estás. Y al recibir el creyente a su Hijo por la fe es bendecido. Mire, amor, ¿quién no quiere tener amor? No el amor egoísta del hombre, el amor de Dios. Gozo, no teniendo nada, lo tenemos todo. Gozo es el deleitarse del Espíritu. Es el deleitarse en el Espíritu, es el gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otro lugar, la palabra del Señor nos mostraba en estos días que se llama dominio propio. ¿Quién no quiere tener dominio propio frente a la ira, frente a la debilidad de nuestra carne? ¿Quién no quiere tener? Dios te lo da. A través de su Hijo Jesucristo hemos recibido toda bendición espiritual. Pero esto es por fe. Esto es por fe. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Nada, con eso hemos cumplido todo lo que se nos pide como ciudadanos del reino. Y al ser ciudadanos de este reino también
vamos a estar cumpliendo con la ley terrenal con la cual nos regimos mientras estamos en esta vida. Con su pobreza fuisteis enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Pastor Manuel. Amén. 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. La pobreza de Dios nos enriquece a nosotros como hombres. Este versículo nos deja muy claro cuál es nuestra posición. La pobreza de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros, es decir, nosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Enriquecido con toda provisión espiritual. Enriquecido con toda la fortaleza del Espíritu. Enriquecido con un sentido claro a nuestra vida, una dirección cierta, segura. Qué maravilloso es nuestro Dios. Estas buenas nuevas a quienes por la fe reciben a su Hijo. Así como la historia que leía a través de ese paso por su Hijo recibió tanta bendición, así es con nuestro Dios. Se abre todo un mundo hacia nuestras vidas. El solo hecho de escudriñar la palabra del Señor nos hace ricos, nos hace sabios, no por nuestra sabiduría, por la sabiduría de Dios en nuestras vidas y en nuestras almas. Y con ello podemos llevar palabra a aquel que la necesita, que está sumido. ¿Por quien pido la oración? Este joven que nos visitó ayer, Rick Matus, joven de acá de la esquina, iba pasando por la vereda, me dijo: pastor, ya no doy más, no sé qué más hacer. No sé qué más hacer, pastor, lo he perdido todo, la familia, las cosas que tenía. El mundo sin Dios lo lleva a hacer cosas que no quiere hacer. Dominado por el pecado, zarandeado. ¿Y sabe qué pasa después cuando ya no sirve más? Es largado y botado por ahí. De ahí nos recogió el Señor. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Donde no había luz, donde no había calor, donde no había amor. Ahí apareció nuestro Señor Jesús. Las buenas nuevas de Dios. Cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Nos vamos a la iglesia en Chillán. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Nombre del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, amén.
Son cosas que no se habían visto, ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, no están en nuestra imaginación, no están en nuestras posibilidades, son las que Dios ha preparado. Ha preparado. ¿Cómo es grande el amor de Dios? ¿Con qué dedicación lo habrá hecho? Ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Somos enriquecidos. Somos sacados de esta situación vil, tenebrosa, triste. Derrotados antes de empezar la vida. Y ahora Dios ha preparado cosas que nosotros no podemos imaginar. Que no podemos, ni fueron oídas ni vistas, ni ha subido a corazón de hombre. Isaías capítulo 64, versículo 4. Amén. Y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Amén. Amén. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. ¿Quién reveló a Dios? Su Hijo, Jesús. Nos mostró ribetes, pinceladas de cómo es nuestro Dios maravilloso. 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esto es lo que no ha subido. Ningún ojo ha visto. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Viviremos por una eternidad, y de lo primero no habrá memoria. Las buenas nuevas de Dios para el creyente, que al recibir su Hijo por la fe es bendecido. Ahora vamos a ver el punto 2. En Cristo el creyente tiene riquezas inimaginables, una vida que nunca terminará. Juan capítulo 3, versículo 6. Continuamos en Chillán. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Una vida que nunca terminará, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una fuente de agua espiritual que nunca se secará. Juan capítulo 4, versículo 14. En el nombre del Señor. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. No tendrá sed jamás. No necesitará andar buscando fuentes de agua, cisternas rotas, aguas detenidas, aguas contaminadas. No tendrá sed jamás. No necesitaremos buscar más, porque Él nos lo da de manera abundante. Será en Él una fuente de agua. Esa agua que Él nos da, como nos decía el Señor por su palabra en estos días, lo transforma en una fuente, es decir, un generador de agua y que salta para vida eterna. Estas son las riquezas
inimaginables para aquel que cree en el Señor Jesucristo. El don que jamás se perderá. Juan capítulo 6, versículo 37 y 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo. Que todo lo que me diere, no pierda yo. Nada, sino, voy a leerlo de nuevo al 29, perdón, pastor. Amén. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, el que envió a su Hijo Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él no quiere que nadie se pierda, nadie. Esa es la voluntad del Padre para nosotros. Un don que jamás se perderá. Un amor del cual jamás podrá ser separado. Nos venimos ahora a Santiago. Hermana Sarita Navarrete. Un amor del cual jamás podrá ser separado. Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. En nombre de Jesús. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Porque Amén. irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. Nadie puede cambiar este regalo. Nadie puede revocar esto que ya fue estipulado por Dios. El llamamiento de Dios y los regalos de Dios, su Hijo, el primogénito. Un fundamento que jamás será removido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, hermana Tiara. Nos venimos acá a Makarov. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. Un fundamento que jamás será removido, pero el fundamento de Dios está firme. Qué maravilloso es tener esta firmeza, esta certeza. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una herencia que nunca disminuirá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5, hermana Sara. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Una herencia que nunca disminuirá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice en el nombre del Señor, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Una herencia que nunca disminuirá. Mire la característica de esta herencia, que el creyente recibe estas riquezas al recibir a su Hijo. Dice, incorruptible, no tiene corrupción. Incontaminada, no se contamina. Inmarcesible, es que no se marchita. Es una herencia que está siempre vigente, está entera, completa, no se corroe, no se contamina, no se marchita. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que habéis creído a través de Jesús, que habéis creído en Jesús. Estas son las riquezas que nos ofrece nuestro Dios. Esta es la condición del hombre cuando acepta a Jesús en su corazón. Hoy puede ser una mañana muy especial. Quizás alguno de nosotros necesita decirle, Señor, renuevo mis votos. Vuelvo a creer en ti como el primer día. Quizás otro que está alejado dice, Señor, he estado desalentado, Señor, pero ahora renuevo mis votos contigo. Las buenas nuevas de Dios, la condición del pecador y del pecado y estas riquezas en gloria que el Señor nos presenta el día de hoy a través de esta lección maravillosa y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las buenas nuevas para ti y para mí. Quiere el Señor que en esta mañana nos haya traído a este momento en el cual estábamos bajo esclavos del pecado y estas bendiciones que el Señor nos ofrece, esta libertad que Dios nos ofrece para ser bendecido con toda bendición espiritual. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Voy a invitar a nuestro pastor Marcos Valenzuela para que nos dé algún pensamiento bíblico y también pueda orar por la lección. Quiero agradecer al Señor esta oportunidad de sentirme parte del reino. Es lindo sentirse amado. Y siento profundamente el amor de Dios hacia mi vida. Amén. Creo en este poder del Evangelio. Yo creo en esto. No porque lo esté escuchando. Lo creo de todo mi corazón. Creo que este cielo nuevo, esta tierra nueva, Dios ya la ha hecho. Porque esta es la vida eterna. Esto que estamos viendo hoy día, esta oportunidad, hermano, usted leyó un versículo maravilloso. No los perderé, no te perderé. Donde estés, Él te va a alcanzar. Amén. Donde estés, Dios te va a ayudar. Donde lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. No te va a perder. Amén. Un cielo nuevo y una tierra nueva, y de lo antiguo no habrá memoria. Gloria a Dios, Señor. Esa memoria que nos hace pecar, esa memoria que nos hace mirar hacia abajo, esa memoria que nos hace olvidar, esa memoria que nos hace olvidar a Dios. Esa memoria Dios la va a destruir porque va a ser todo nuevo. Amén. Bendito es tu nombre. Aleluya por eso. Amén. Porque Dios es bueno Amén. y su misericordia dura para siempre. No te perderá,
no te perderá, no te perderá. A todos los que me diste, ni uno se perdió. Gloria a Dios. Gloria al Señor por eso. Amén. Esforcémonos, hermanos. Yo sé que la puerta es estrecha, yo sé que el camino es difícil, yo sé de eso. Pero mayor es Dios que nos ayuda a caminar y transitar por este camino. Amén. Gracias, Señor. ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! Señor. Vivo yo, dice Jehová, que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios su pecado. Amén. Oh, vivo yo, dice Jehová, que soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Oh, iglesia amada, dice el Amén. Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Es tiempo ya de mirar hacia el cielo, porque la redención se acerca, dice el Padre, aleluya. Y que hará mis ojos, que hará mi hará, que orará, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, es tiempo de levantar las manos caídas, de fortalecer las rodillas cansadas, aleluya. Comenzaré a hacer grandes obras, dice el Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Prepárate, iglesia, prepárate. Oh, he escuchado la oración de ustedes, Amén. la oración de madrugada, la oración que ha inspirado mi espíritu, aleluya. Oh, me hallaréis y de madrugada me buscaréis. Veo la unión de la iglesia, dice el Padre, y en esta unión haré maravillas, en esta unión destruiré murallas, en esta unión caminarán por sobre las aguas, saltarán ejércitos, aleluya, aleluya, aleluya. No los perderé, dice el Padre, no los perderé. Padre maravilloso, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por esta escuela bíblica, Señor. Yo sé que hay micrófonos escuchando en esta mañana. Fortalécelo, Señor. Dile en sus oídos, en su corazón, no te perderé, no te perderé, no te perderé, dice el Padre. Por eso, mi hermano, fortalécete en la gracia que está en Cristo Jesús. Llénate de su presencia. Busca la palabra, síguela. Dios maravilloso, bendice a tu iglesia. Danos ese corazón aguerrido, Señor. Una mente consagrada a ti. Dios maravilloso, torna a darnos la alegría de tu salvación, Señor. Torna a darnos esa alegría de ser salvos. Torna a darnos esa alegría de decir, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de ser cristiano, aunque me persigan, aunque de todo mal, Señor, yo soy tu hijo. Tú me has comprado a precio de sangre. Bendice a tu iglesia, Señor, bendícela. Dios maravilloso, no puedo abrazarlos a todos, pero tú, Señor. Esa omnisciencia maravillosa. Esos dulces momentos consoladores. Consuela a tu iglesia, Señor. Consuela del más pequeño al más adulto. Consuélalo tú, Señor. Estas dulces consolaciones sean derramadas sobre tu iglesia. Es lo que te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda grabar estas palabras de este Dios maravilloso. Siento del Señor que oremos al Señor. Tenemos algo que decirle. Gracias, tenemos que darle las gracias al Señor. Presentémonos en oración delante de la presencia del Señor. Vamos a finalizar nuestra escuela bíblica y lo haremos alabando el nombre del Señor con la doxología. A Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda honra, gloria y alabanza. Se encuentra en la página 39 de nuestro himnario.
al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lord eterno tributad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.